La tarde con 26 minutos, el momento de ir buscando junto a Mariano Paulón este tramo, lo que va siendo la semana, y también con algo, Marian, de lo que habíamos anticipado el pasado día lunes, que tiene que ver con, bueno, la justicia nos dio la espalda en lo que ha sido el juicio por el Villazo, pero eso no nos frena, sino que seguimos dando la pelea, seguimos dando la lucha. Sí, totalmente. Se sigue dando la pelea. Los chicos, los hijos del Villazo, que son los hijos de las personas Ujú. asesinadas, de las personas perseguidas durante la dictadura, se siguieron juntando con los abogados Sí. para ver cómo se sigue adelante y definieron mañana hacer una movilización en Villa Constitución, pero para eso tenemos comunicación telefónica con Alicia Ruescas, que forma parte de esta organización Ujú. y quería más que nada que nos cuente las sensaciones que tuvo en el momento de la sentencia y después podemos seguir adelante también con la organización para lo de mañana y en qué va a consistir. ¿Qué tal, Alicia? ¿Estás ahí? Sí, sí, Mariano, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Mucho gusto. Bueno, Sí, estoy acá. Bueno, primero quiero decirte que conocí a tu papá, una gran persona. Fue un contenedor tanto para Roxana como para mí. Él me habló muchísimo de la vida de mi papá, de modo que es un orgullo tenerlo presente, porque sé que está presente acá en este juicio. Y bueno, un orgullo hablar con su hijo, Mariano, ¿no? Ujú. bueno, Alicia, contanos, vos estuviste en la lectura de la sentencia. Sí, 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 estuve en la lectura de la sentencia con mucha expectativa, con mucha esperanza, y cuando escuché el veredicto, te digo que fue como un baldazo de agua fría, primero porque vi ya a los jueces el rostro cambiado. Cuando Ujú. se presentaron ante nosotros, lo primero que nos dijeron es: no hablen, no griten, no hablen, no se levanten y presten atención a esta lectura. Jamás nos miraron en la cara. Creo que ellos ni ellos mismos se creyeron lo que estaban leyendo. Fue rapidísima la lectura, se levantaron urgente y huyeron por una puerta trasera. Nosotros quedamos helados, literalmente como si me hubiesen tirado un balde de agua con hielo en el cuerpo. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de haber expuesto mi testimonio, que duró varias horas, y te imaginas que cuando uno da su testimonio, revive todo eso. El mismo juez nos decía: ¿quiere un poco de agua? ¿Necesita un minuto de silencio? Porque nosotros nos quebrábamos. Y ahora verlo tan frío, diciendo la sentencia de una absolución a todos los imputados, imagínate cómo nos cayó. Yo recién me estoy reponiendo de, de este veredicto, pero bueno, junto a los abogados y a todos los compañeros, sabemos que tenemos otra instancia. Vamos a ver qué dicen los fundamentos el día 7 de febrero del 2026. Vamos a ver en Ujú. qué se basan, porque eso se va a apelar, obviamente, y Sí. no tengo la certeza de que vamos a revertir este veredicto. Es una bofetada para todos los hijos, para este juicio que demoró tantos Ujú. años y que demoró tanto en hacerlo, en llevarlo adelante. Eh, lo vamos a lograr, no pierdo las esperanzas. Al contrario, en vez de tirarme abajo, ahora que estoy un poco mejor, realmente estoy más Sí. fortalecida para llevar adelante mi nuevo testimonio, lo que tenga que ser, ¿no? Ujú. Sí, Alicia, una cosita, contale un poco a la audiencia sin Ujú. caer en pormenores, porque la idea tampoco es Sí. bajonearse nuevamente pero contale un poco el caso de tu viejo. Mi papá fue miembro de la lista marrón, era delegado suplente. Él tramitó una ambulancia, pastor de una iglesia evangélica,
El primer secuestro fue desde la fábrica el día 26 de marzo del año 1975. Estuvo en la cárcel de Coronda, donde lo fuimos a visitar varias veces con mi mamá y mi hermano, y quedó libre el día 15 de mayo del mismo año. Él siguió trabajando en fábrica, nunca lo despidieron, y el día 15 de octubre fue nuevamente secuestrado, junto a la doctora de Grandis, que ya estaban en el auto cuando yo estuve presente en el momento del secuestro, mi hermano también, y después fueron en busca de Palacios, y al otro día los encontraron mutilados y asesinados en Villa Amalia. Yo estuve presente en todo momento cuando fue el secuestro. Yo entré a mi casa, mi casa, y estaban el mismo Aníbal Gordon, porque después lo identifiqué por los diarios, Aníbal Gordon en presencia, Sí. junto a 6 hombres más adentro de mi casa, cuando lo comenzaron a torturar adentro de mi casa. Mi papá lo sacaron de la casa, recorrió el pasillo. Yo vivía en Villa Constitución, en calle Catamarca 576. Lo sacaron por el pasillo y Aníbal Gordon, él en presencia, me tomó de los cabellos. Yo tenía el pelo largo, de 12 para 13 años. Yo cumplí los años el 21 de octubre, de modo que tenía 12 años para 13. Me tomó de los cabellos, y cuando mi papá iba pasando, me dijo mi papá: Ali, ¿estás ahí? Y yo le dije: sí, papi, estoy acá. ¿Aprendiste lo que te enseñé? Sí, creo que sí, aprendí lo que me enseñé. Siempre era tan el miedo que respondí eso. Entonces me puedo morir tranquilo, porque es lo único que te voy a dejar. De ahí lo condujeron a un Ford Falcon, puso las manos en el techo y le empezaron a pegar con la culata. Yo escuchaba los ruidos que hacían los huesos. Y adentro ya estaba una señora que me miraba, que se dedujo que era la doctora de Grandis. Y mi casa quedó revuelta, faltaba dinero, una peluca, faltaba una agenda, dieron vuelta a la casa. Lamentablemente, lo único que lamento de todo esto, que mi hermano estuviera presente cuando lo torturaron delante de él, porque mi hermano no pudo sobrevivir a todo esto. Era muy chiquito, tenía 8 años. En un intento de asalto, él pidió que lo mataran en Tucumán, y los asesinos lo mataron. Así que para la justicia fue un asesinato. Para mí, te digo, fue un suicidio. La única sobreviviente de la familia fui yo. Sí, puedo contarlo. Y Alicia, y ahora uno se encuentra con lo que ha sido, bueno, esta burla de la justicia, pues me quedaba con lo que es tu relato, que es desgarrador, pero me quedaba también con, bueno, los cambios que toma los jueces en el momento de lo que era el juicio a lo que fue, bueno, una sentencia que nos deja con un vacío enorme a todos. Totalmente. Lo que no sabe la justicia, lo que no saben los asesinos, es que nosotros estamos súper fortalecidos. Totalmente. Y que vamos a seguir adelante hasta las últimas consecuencias. No, Mi mamá, antes de morir de mal de Alzheimer, guardó hasta el último papelito, a pesar de las 16 mudanzas que hemos tenido. Guardó hasta el último papelito, y nos dijo a mi hermano y a mí: guarden todo esto, porque algún día vamos a tener un juicio. Y yo guardé hasta el último papelito, y se lo leía a los abogados, y se lo leía al juez. Claro. Todo lo que guardaba tenía las pruebas contundentes, de modo que esto está teñido por el panorama político que está viviendo el país. Pero las pruebas son muy contundentes, hablan por sí solas. Sí, que además no es ni siquiera negacionismo lo de este gobierno, sino que es exaltación del gobierno militar y de las atrocidades que cometieron en materia de derechos humanos. Alicia, ¿qué se va a hacer mañana en Villa? Mañana va a haber una reunión, una convocatoria, se convoca a todos a la plaza principal, donde se va a hacer una marcha en repudio de este absurdo de la justicia, pidiendo justicia.
vamos a estar más presentes que nunca, fortalecidos como nunca para seguir adelante, porque sabemos y tenemos la certeza de que esto se va a revertir, porque tenemos un equipo jurídico excelente, maravilloso, al cual felicitamos y quien hizo de psicólogos para levantar nuestros ánimos. Y porque aprendiste lo que te dijo tu viejo, claro, que tenías que aprender. Totalmente, está más que aprendido. Darse nuevamente para nuevo Benedicto. ¿Cómo? No, te decía que porque aprendiste también lo que tu viejo te dijo que tenías que aprender. Sí, mi papá nos enseñó desde la humildad a ser solidario con el resto. Es más, en mi casa se hacían muchísimas reuniones, se guardaba mercadería y de ahí se hacía toda la logística con mi mamá para repartir la mercadería a las familias que soportaban la larga huelga de Villa Constitución. Mi casa era la casa base. Claro. Aparte se refugiaban un montón de personas. Tengo recuerdo vivo, yo tenía de 12 a 13 años, o sea que es imposible que me olvide. Sí, tal cual. Y después Alicia me quedaba con el rol de la vieja, ¿no? Hasta el último momento, esto de guardar todo porque vamos a tener un juicio. Creo que la vieja es una jugadora clave. Todas las cosas, tal es así que yo lo conocí a Pellegrini, porque mi mamá fue a solicitar la pensión, nosotros fuimos a solicitar la pensión con un abogado y mi mamá me dijo, acompáñame, y fuimos, y en Hacienda recorrimos un largo pasillo y estaba militarizada, nos apuntaron con armas largas y llegamos hasta el despacho de Pellegrini. Él mismo le dio a mi mamá un papel firmado, que lo tengo, que se lo leía el juez, donde a partir de ahí mi mamá comenzó a cobrar una mísera pensión, porque mi papá estaba cobrando bien, porque era un obrero especializado, y mi mamá cobró la mínima, de modo que lo tenía delante mío a Pellegrini, lo tenía ahí y lo conocí, lo conozco actualmente, no me pueden negar que no lo conozco, lo mismo que Aníbal Gordon, lo conocí personalmente, lo vi en los diarios, si me lo ponían ahí adelante, yo lo podía reconocer, ya estaba grande. Así que guardaba hasta el papelito que el mismo Pellegrini firmó, Torralbo firmó, y lo negaron. Y tenía el papel ahí, se lo mostré al juez. Digo, el argumento jurídico que usaron, que todavía no están los fundamentos, van a estar recién en febrero, fue que fue fuera del periodo de la dictadura militar. Ese fue uno de los argumentos que utilizó los jueces. Sí, es verdad. Sin embargo, por otro lado, y en esto mi viejo fue uno de los primeros que dedujeron esa hipótesis, lo de Villa Constitución fue un preámbulo de lo que sucedió después en la dictadura. Fue como una especie de laboratorio en el cual se llevaron a cabo las atrocidades que luego se llevarían a cabo en todo el país y en un montón de empresas de las cuales los dueños fueron no solamente responsables, sino estrategas de lo que sucedió en la dictadura, porque en el lapso de 2 años triplicaron las ganancias que tenían, destruyeron las comisiones internas, los cuerpos delegados, destruyeron la organización de los obreros dentro de la fábrica, y los lugares donde dejaron obreros fue en los lugares donde ya estaba totalmente quebrado el movimiento y no iban a reclamar absolutamente nada porque las mismas fábricas estaban militarizadas. ¿Qué pensás de esto, del empresariado argentino y algún empresariado transnacional también, como la Ford, la Fiat, la General, la Mercedes-Benz, que fueron lugares, digamos, donde que está comprobado que hubo no solamente complicidad, sino que hubo apoyo y estrategia de parte de los empresarios para llevar adelante este genocidio? Totalmente. Es así, no te olvides del ingenio de Ledesma. El ingenio de Ledesma, la Veloz del Norte, hay una serie... Sí. Hubo, digamos... Pero acá hay algo más grave. Sí. Acá hay algo más grave que no nombraste, que el dueño de Hacienda, ¿quién Arturo era? Acevedo. El dueño, Martínez de Oz. Claro, el jefe el presidente del directorio era Martínez de Oz. Sí. Fue compensado
por el periodo militar como el ministro de Economía. Sí. Y Villa Constitución, que lo tienen oculto, que aún, si vos le preguntás a las personas dónde queda Villa Constitución, no tienen idea, porque se oculta. Sí. Eso fue un laboratorio de tortura y genocidio para llevar adelante el golpe militar en el año 1976. Tal cual. A eso sumale también el terror que sembraron en las familias, el no hablar, y por algo, en algo habrán estado. Sí, en algo hasta habrán el día, andado. hasta hace poco, ¿viste? ¿Sí? Conseguir testigos en Villa Constitución me costó muchísimo, porque estamos señalados como que, y algo habrán hecho, en algo habrán andado. Y sí, andaban en algo, sí. Se organizaron. Mi papá trató de conseguir una ambulancia, trató de conseguir mejores condiciones salariales y mejores condiciones de trabajo para todos los obreros. En eso andaba. Claro. Ahora, ¿qué cosa, no? Fíjate, ¿qué cosa? Los derechos adquiridos, las nuevas generaciones se olvidan de los derechos adquiridos. Lo que demoramos en que ser reconocida las 8 horas de trabajo, el medio aguinaldo, ¿cuánto demoró eso? Una generación y media, Sí. ponele, 2 generaciones. ¿Qué pasó? ¿Se olvidó? ¿Hubo una amnesia? ¿Qué pasó? Costó tantas vidas, Sí. tantas luchas, y ahora se están perdiendo esos derechos. No tiene idea la gente de lo que costó todo eso. Antes trabajaban de sol a sol. Claro. Se consiguieron las 8 horas de trabajo, obra social, se consiguieron remuneraciones acorde a la labor que se realizaba. A igual costó trabajo, mucha igual vida. remuneración. Claro. Así es, así es. Y las horas extras pagas, que no Claro. es poco. Y el domingo, ¿sabes lo que era el domingo tenerlo a mi papá en la casa? Era una fiesta. Sin duda. Y sí. trabajaba de sol a sol. Y bueno, la gente cree que los derechos adquiridos no se pierden nunca. Se pierden. Totalmente. Y si, Lamentablemente se pierden por la falta de memoria. y si no defendemos los derechos adquiridos y los derechos constitucionales que tiene el trabajo hoy, va a pasar esta ley y vamos a volver a la esclavitud. Claro. Lamentable, lamentable, porque mucha gente dio la vida para que tengamos todos mejores condiciones salariales y que tengamos un ambiente digno. Si en Hacienda se trabajaba con la ropa con que iba puesta, ni siquiera tenía un traje de amianto. La gente que moría en los altos hornos, porque se la pasaba trabajando, las viudas no tenían indemnización, no había nada. Y ahora, ¿qué pasó acá? Yo no sé qué pasó, pero hubo un lavaje de cabeza de parte de la prensa también. Sin duda, Y de no parte tengas de una duda. debilidad de las nuevas generaciones que no saben historias, viven el día a día. Por ahí los medios también ayudan muchísimo, y no tengo dudas de convencer y hacer un lavaje de cerebro terrible. Pero bueno, es lamentable. Es que los dueños de los grandes Medios forman parte también de esas empresas y se ven favorecidas con la pérdida de derechos de cada uno de nosotros que somos trabajadores. Así, ahora, ¿qué pasa con el sentido común? ¿Qué pasa con la historia? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué se diluyó? ¿Por qué se perdió? Es lamentable. Está ahí latente Lo lamento, eso, lo tenemos que volver a trabajar, Alicia. Sí. Creo que eso me duele mucho más que esta sentencia que la vamos a revertir. Pero lo anterior no sé si lo podemos revertir. No sé. Y además, Somos pocos Alicia, los históricos que quedamos. hemos perdido también parte del derecho de movilizarnos, porque parte de mantener viva esa historia es movilizarse, seguir estando en la calle, porque vos escuchás incluso a mucha gente que desde su desinformación acompaña lo que es esta reforma laboral, que es claramente perjudicial para cada uno de nosotros que laburamos. Te va diciendo cuando vos le informás y vos le decís, no, pero mira, esto tiene que estar regulado. Bueno, y esa hora extra que te la compensan con un día o una hora que vos no vayas a trabajar cuando se le antoje ahí a tu dueño, cuando vos se lo planteás, está, y es parte de la desinformación, es parte también de que volver a movilizarnos, volver a ganar la calle y volver desde ahí a estar dando la pelea. Es que la solución está, en realidad, el kit de la cuestión está en lo que acabas de decir, tu dueño.
Claro. Porque dejan de ser los dueños de la empresa y empiezan a ser los dueños de los trabajadores. Uh-huh. Creo que hace falta laburar mucho la conciencia. Uh-huh. Bueno, sí, Alicia, sí. No te robamos más tiempo, te agradecemos un montonazo. Gracias a usted. Estar acá y decir y contar sin ánimo de remover nada, simplemente recordando la historia tal como fue, porque también creemos que hay muchos pibes que todavía esta historia no la escucharon y es importante que la escuchen. Sí. Totalmente. Una última cosa. Sí, dale. Quiero decir a la gente de Villa que no somos los loquitos montoneros como me trataron una vez en un hotel de Villa Constitución, ¿eh? No somos los loquitos montoneros, ¿eh? Está bien que lo somos digas. Gente que lo recalco porque eso me lo dijeron. Bueno, te mandamos un abrazo inmenso. Dale. Espero poder darnos ese abrazo personalmente mañana en la Plaza de Villa, ese lugar histórico, ese lugar emblemático donde marchamos todas las veces que fue necesario, incluso cuando se recuperó el sindicato en el 83 y espero poder darnos ese abrazo con vos y con todos los hijos del Villazo. Así será, Mariano. Un abrazo inmenso, y ahí estará Victorio presente como nunca. Totalmente. Un abrazo grande. Chao, gente. Chao, Alicia, muchas gracias. Vos sabés que me quedaba con esto que marcaba Alicia, ¿no? Y parte de uno de los temas, bueno, no encontramos las pruebas para poder estando, pero estando lo que va siendo el tema de la contundencia del relato, con el marco, te muestro el papel, te estoy mostrando todo, se da vuelta. Yo creo que más tarde o más temprano se da vuelta. El tema es, bueno, el cambio que charlamos el lunes con vos. Político, judicial que estamos teniendo. Mirá, la historia demuestra que se han reabierto causas. Creo que más allá de las sentencias, porque también las sentencias en este caso y sobre todo el Poder Judicial argentino es muy influenciable, sobre todo por la derecha. Sin duda. Y sobre todo cuando suceden estas cosas de que se recrudecen los discursos pro dictadura y bueno, los jueces se acomodan a las coyunturas y además son un poder del Estado, el poder del Estado más conservador que hay, sin duda, más asociado al poder económico, se siente mucho más cómodo. Es un poder que además tiene alto poder adquisitivo, o sea, generalmente son de generación en generación pasan siendo jueces. ¿Sí? Y eso hace que sean ricos, o sea, que se identifiquen mucho más con las clases dominantes que con el pueblo. Entonces, frente a estas situaciones, en su fuero interno terminan justificando la dictadura, terminan justificando, y esto es lo que sucede cuando las coyunturas políticas lo favorecen, absuelven a todos los genocidas, sí, por más que esté más que demostrado, que estén todas las pruebas arriba de la mesa. Incluso el hecho de que haya la disidencia de uno de los jueces respecto de dos casos, el de Pellegrini es uno, creo que lo que deja en evidencia es que justamente es una sentencia que deja mucho que desear. Sin dudas. Y cuando veamos los argumentos podremos definir cuál es la estrategia a llevar adelante. Claro. Pero mientras tanto el hecho de seguir estando movilizados es algo que a los muchachos esto no les gusta. No. Y me parece que es el punto que hay que estarlo. Y cuando decía Alicia, bueno, ¿qué pasa con los jóvenes? Bueno, uno, a ver, el otro día lo charlamos, tenemos la mentalidad de jóvenes, pero tenemos ya el paso del tiempo que, sí, que nos viene marcando. Los que estamos más o menos en la generación de los 40 y algo, hemos tenido un tiempo que en la escuela primaria y en la escuela secundaria, que terminamos antes del 99, no se hablaba de la dictadura militar en la Argentina, ni cómo se llega, ni todo el proceso previo, salvo que te tocara la profe copada de cívica, sí, o era otra de la materia que la cerca del 24 de marzo te tocaba y tenía una visión interesante de la vida, te hablaba del tema. En nuestras escuelas no se hablaba de eso. No, mi generación en la secundaria vio muy poco de la dictadura. Y la mía, que soy más grande, peor todavía, y yo fui a una escuela técnica. Yo parto de una escuela pública. En la cual insulté a un profesor de taller que me dijo que con la dictadura estábamos mejor.
y le dije, vos porque no tenés un tío desaparecido. Claro. Y cuando me dijo algo habrán hecho, le digo, bueno, lo insulté y le dije, tenés mucho ojo con lo que decís, porque estás tocando sentimientos que Totalmente. después pueden llegar a generar violencia. Uh-huh. Así que, bueno, frente a esta situación yo creo que lo que vos dijiste, movilización, Sí. conciencia, hacer actividades para concientizar a la gente que hace mucho que no se habla del tema, que por ahí se perdió esta cuestión histórica, y en los actos, en las marchas, en los eventos, en los cursos de formación, por ahí había solamente gente grande, gente que lo vivió en persona. Bueno, empezar a incomodar a los chicos con algo que incluso yo creo que les va a interesar mucho, porque los lugares donde se vuelve a discutir la historia, los pibes muchas veces se asombran, se sensibilizan, les pasan cosas. Les pasa, les moviliza, pero no son indiferentes. No pueden comprender cómo pasó lo que pasó. Claro, a eso iba. Vos sabés que, como vos decís, no lo pueden comprender porque no son indiferentes. El tema es que en muchos aspectos no lo conocen. Y hay una cuestión de sentido común con los derechos humanos. Totalmente, sí. Que, sobre todo en la juventud, que genera una empatía directa. Sí. Y me parece que eso es, hay que trabajarlo, hay que seguir trabajándolo, hay que generar conciencia, hay que volver a recuperar esa mayoría que teníamos respecto de el respeto irrestricto de los derechos humanos. Claro. Volver a construirlo, volver a construir esa hegemonía que hacía que frente a un hecho, a un crimen de lesa humanidad, la respuesta era unívoca y era inmediata. A ver, hay un ejemplo grande que es el siglo XXI y son las mujeres. Sí. Sin ningún lugar de duda. El poder movilizante ante un hecho que a lo mejor nos pudo conmover, la mujer se conmovió, enjuagó las caras de la lágrima, se puso de pie, marchó y me reventó la plaza de esa ciudad con gente. Sí. O sea, el mensaje es claro. Frente a los femicidios está pasando. Totalmente. Y me parece sano, me parece de una sociedad sana, que frente a esas cosas la gente moviliza. Totalmente. Y lo otro que tiene que ver, y lo llevo también a que no hablamos de los temas de la dictadura en la escuela, tampoco en la escuela hemos enseñado ¿por qué se labura 8 horas? ¿Por qué el laburo está registrado? Exacto, ¿Por qué es mismo salario a misma remuneración? ¿Por qué las vacaciones son pagas? ¿Por qué tenés que tener un aporte jubilatorio que el día de mañana, cuando dejás de laburar activamente, puedas estar viviendo? Que la hora extra se garpa de determinado día de un precio, y determinado día a otro se paga de otro precio también. Bueno, eso no se enseña. Se dio por, ya está, es natural, y no fue natural. Que se labure 8 horas, que cobré un aguinaldo, que cobré unas vacaciones. No se enseñó eso. No. Me parece que hay cosas que como generación adulta hoy que tenemos que asumir las responsabilidades. Me parece que hay que poner las barbas en remojo, me parece que hay que empezar a ablandarnos nosotros para poder sensibilizar a las juventudes acerca de lo terrible que puede ser un mundo gobernado por estos tipos tan sangrientos, y que la única forma de ponerles límites son las organizaciones colectivas. Sin duda. Son los sindicatos en los lugares de trabajo, son las organizaciones políticas al momento de votar, son las organizaciones sociales que en los momentos más difíciles están y hacen que la gente pueda comer. Y creo que hay que tomar conciencia de que estas construcciones colectivas tienen que mejorarse. La representación en estos lugares tiene que ser mejor, la participación de la gente tiene que ser real, no tiene que ser una ficción, y en eso tenemos responsabilidades todos quienes pensamos desde una ética de respeto a los derechos humanos, de respeto a los derechos laborales, de respeto al medio ambiente, de respeto a las mujeres, de respeto a los pueblos originarios. Me parece que hay toda una serie de cuestiones que tenemos que articularlas y hacerlas funcionar todos juntos, son transversales a toda nuestra vida. Y después lo otro, en la organización social, la organización política, no temerle al debate y no temerle a abrirle las puertas a una persona que sea un nombre distinto o sea un nombre nuevo.
porque después voy teniendo a personas que quedan forman parte de un mismo cargo, años, y no se genera un avance y no se genera esa mejora No. de esa organización. No, totalmente. Y yo creo que hay ejemplos, tanto en México como en otros lugares, de construir representaciones que son diferentes, que no tienen que ver con la guita que tengas para pagar la publicidad para la campaña electoral, Totalmente. sino que tiene que ver con construcciones colectivas. Y me parece que volver a sentir ganas de hacer política, volver a sentir ganas de vivir, volver a sentir ganas de confluir en una comunidad para mejorar las condiciones de vida de todo el mundo, son cosas que están ahí latentes, Sí. que parece que estuvieran dormidas, pero que ante cualquier chispazo Sabe que arranca. encienden el fueguito Sin dudas. de la resistencia, de la lucha, y me parece que es por ahí. Sí, sin duda, sí me parece que estamos en ese camino. Falta la convicción y la decisión de el querer, El querer, sí, directamente. sí, totalmente, y el afecto. Sin duda. Empezar a mirarnos no desde el lugar de la competencia, sino desde el lugar de No, del cuidado de mutuo, construir del con afecto. el que Sí, tengo al lado, exacto. directamente. Amigo, abrazo enorme. La semana que viene la seguimos. Dale, y nosotros le ponemos punto final también al programa. Gente, cariño grande para todos. Buena jornada. Ya viene Oscar Martín en la continuidad de la 1330. Bye bye.